Hola, bien, vamos a continuar con electrostática. Electrostática. En la ocasión anterior, en un video previo, se calcularon distribuciones, aquí le voy a poner el nombre, distribuciones discretas de cargas. Se calculó el campo para distribuciones discretas de cargas. No es muy difícil ese cálculo, como se vio en los ejemplos que se utilizaron en la sesión previa. En la sesión de hoy nos van a interesar las distribuciones continuas de carga para casos sencillos, para casos simples. Entonces vamos a calcular la de un alambre de longitud finita, la de un anillo y la de un disco, un hilito, pues, un cable cargado, rectilíneo, un disco, o sea, un disco, una rueda de carga y y un anillo. Entonces empezamos con hilo finito cargado. Como siempre, lo más difícil de hacer esto es imaginarse la simetría de la situación. Nos vamos a imaginar que tenemos nuestro hilo, vamos a suponer que está cargado, que tiene cargas, en este caso vamos a suponer que son cargas positivas y que va a haber una carga también positiva. Bueno, no hay ninguna carga, vamos a suponer que podríamos poner una carga positiva ahí. Este es un hilo, nos interesa calcular el campo en una situación sencilla, que es a lo largo de este eje. Vamos a colocar un sistema de referencia ahí, imaginario, como todo lo que se hace en matemáticas, y vamos a llenar el espacio de construcciones imaginarias. Vamos a suponer que aquí hay una pequeña carga positiva, y entonces, pues vamos a suponer, como suponemos siempre, que la tracción se da de manera radial. Entonces, este es el radio R que va a unir por donde va a ir actuando el vector de fuerza del elemento que está aquí. ¿Qué elemento? Es un elemento de Y. Vamos a colocar que este es Y y que este es X. Entonces, esta es la densidad de carga. La densidad de carga. Este es por decirlo así, un pedacito de carga. Este pedacito de carga está actuando sobre este punto y como es positiva, pues lo va a repeler. Esta también es positiva, pues lo va a repeler. Entonces ya tenemos ahí pues más o menos la geometría de la figura que nos interesa y ya le pusimos nombre a casi todo. Nada más nos falta el ángulo. En realidad los cálculos se pueden hacer aquí colocando el ángulo o colocándolo aquí. Eso es irrelevante. Lo relevante es, como vimos las veces pasadas, lograr calcular el diagrama de fuerzas. De inmediato vemos que cuando proyectamos esta por aquí y esta por aquí, esta y esta se van a anular. Y vemos que a lo largo de este eje, del eje este imaginario, se van a sumar las componentes del campo. Entonces estamos nuevamente ante una idea de superposición. Pero en este caso la superposición es la de todos los elementos que están en el cable. Entonces nosotros vamos a decir que un elemento de campo de E, así le pongo una D para decir que es chiquito, un pequeño pedacito de campo, va a ser igual a K de Q entre R cuadrada por, vamos a suponer que este es el campo de un pedacito aquí, actúa sobre este, y vamos a suponer que está dado por este coseno, este alfa es este, y también es este. Por eso se elige ese ángulo, porque es más fácil ver la geometría donde van a quedar ubicados los ángulos. Entonces simplemente ponemos aquí coseno de alfa, es la componente, esta es la componente X. Un pedacito o una de las componentes. Hay que hacer la integral para obtenerla toda. Vamos, antes de poner la integral, vamos a sustituir lo que es el coseno de alfa. Esto, como antes, r cuadrado. El coseno de alfa, pues, es cateto adyacente, que es una x, entre la hipotenusa, que es una r. Entonces ya tenemos ahí lo que viene a ser el segmento, el elemento de campo a lo largo del eje X. Este es el elemento de campo a lo largo del eje X. Ya vamos a sustituir la lambda de Y
multiplicado esto por x, r queda r al cubo, como antes, pues esto es x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Vamos a resolver esa integral, y por tanto vamos a tener que borrar nuestro dibujo. Nada más nos hay que acordarnos de que y, x, r. Por eso utilizo esta nomenclatura para que sea fácil de acordarse siempre cuáles son los elementos que estamos utilizando. Bien, entonces el campo x, pues va a ser una integral. K integral x lambda de y entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. La integral es desde menos el tamaño del hilo. Vamos a suponer que el hilo, vamos a colocarlo aquí nuevamente. Vamos a suponer que el hilo vale desde aquí hasta acá. Vamos a suponer que este pedacito vale L y este vale pues menos L. Entonces es desde menos L hasta L. Las propiedades de la integral, aquí lo voy a colocar, el hilo vale pues, tiene longitud 2L, la longitud del hilo es 2L. Las propiedades de la integral nos permiten cambiarla por dos veces, aquí lo voy a poner 2K, integral de 0 a L, L de Y, x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Hay algunas cosas que explicar. ¿Por qué va a ser la integral sobre dy? Porque dy es donde va variando, vean ustedes. dy es donde está toda la densidad de carga. Por la x no hay absolutamente nada. Entonces podemos sacar la x y como suponemos que la densidad de carga es uniforme la densidad de carga, pues sacamos la lambda. Y nos va a quedar la siguiente integral. 2kx lambda integral de 0 a L de dy sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Esta integral es una típica integral que siempre aparece en los típicos de cálculo, o sea que es una integral que debe ser muy fácil de realizar. Pero vamos a volver a nuestro diagrama, el diagrama que hicimos. Nos interesa sobre todo este triángulo de aquí, miren. Acuérdense, teníamos alfa, este es x y este es y. De inmediato vemos una relación que se da aquí. La tangente de alfa, pues es y entre x. Por lo tanto, y se puede expresar como x tangente de alfa, del ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. El ángulo alfa. Así se puede expresar. Aquí el único gran conocimiento especializado que vamos a requerir es la derivada de y con respecto de alfa. Vamos a hacer de y. Se van de inmediato por su libro de cálculo la secante de alfa. Y vemos que la secante de alfa es lo mismo que 1 sobre coseno de alfa. Para ir recordando las cosas, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos eso, esa es una sustitución con la cual vamos a poder resolver de manera más fácil nuestra integral. Pues vamos a esos valores aquí, aparece otra x, miren, aquí hay otra x, de y es igual a x secante cuadrada de alfa, entonces aquí sale otra x, va a aparecer otra x bajo el signo integral, no se integra, sale hasta acá afuera, entonces pues la ponemos de una vez, esto va a ser igual a 2k x cuadrada lambda integral, voy a dejar indefinidos los límites por el momento, secante cuadrada de alfa entre, vamos a borrar este límite de aquí para que nos quepa la integral, es x cuadrada, y cuadrada, aquí hay una x cuadrada que vamos a poder, bueno, vamos a ponerla toda para que se vea, x cuadrada más x cuadrada tangente cuadrada de alfa, todo esto elevado a la 3 medios. Así nos queda la integral esta. Vamos a continuar haciéndola aquí, miren. Una vez que tenemos esta integral de aquí, vemos nuevamente que podemos factorizar la x. Esta x de aquí se puede factorizar. Vamos a ponerlo aquí para hacer todos los pasos uno por uno, porque estas cosas siempre les resultan difíciles, sobre todo a los principiantes. Voy a dejar indefinida la integral todavía. Voy a dejar arriba secante cuadrada de alfa.
Voy a factorizar x cuadrada 1 más tangente cuadrada de alfa, todo esto elevado a la 3 medios. X al cuadrado elevado a la 3 medios es x cubo. Entonces, cuando sale x cubo, sale aquí abajo, nos va a quedar 2k lambda entre x. La integral de la secante cuadrada de alfa entre 1 más tangente cuadrada de alfa a la 3 medios. ¿Cuánto vale la 1 más tangente cuadrada de alfa? Recordamos esta identidad famosa que se deduce en todos los cursos de trigonometría de primero. Dividimos entre coseno cuadrado, 1 más tangente cuadrada de alfa es igual a secante cuadrada de alfa, de acuerdo a la definición que les di antes. Entonces aquí queda una secante cuadrada. Vamos a sustituir pues todo. Seguimos sustituyendo para calcular nuestro campo en ese punto a lo largo del eje perpendicular. Bien, entonces vamos a colocar todo lo que tenemos aquí. Tenemos 2k lambda entre x integral, todavía no defino los límites, ahora en un rato los defino, de secante cuadrada de alfa entre 1 más tangente es secante cuadrada de alfa elevada a la 3 medios. Nuevamente, 3 medios, secante al cuadrado a la 3 medios, pues nos va a quedar simplemente 2k lambda entre x integral de secante cuadrada de alfa entre secante al cubo de alfa. Y ya, esto nos va a quedar como 2k lambda entre x integral de alfa sobre secante de alfa. La secante de alfa inversa es obviamente el coseno 2k lambda de x integral del coseno de alfa de alfa. Es momento, como ya vamos a hacer la integral, ya necesitamos que esté definida, de calcular los límites. Era de 0 a L. ¿Cómo se calculan los nuevos límites? Bueno, sabíamos que esto es x tangente de alfa. Cuando esta es 0, si y es igual a 0, alfa, aquí debemos de integrar por un ángulo, aquí sería 0. ¿Alfa cuánto vale? Bueno, pues es que este es tangente, para que se haga 0 con un valor de alfa, pues podemos poner seno de 0 es 0, entonces aquí está 0. 0. Acá arriba, cuando es L, pues si y es igual a L, entonces alfa, voy a ponerlo acá, ya. Vamos a repetirlo acá, en este otro pequeño espacio para hacer cálculos. Ah, cómo es bonito hacer cálculos. Si y, aquí lo voy a repetir, si y es igual a L, el tamaño, la mitad del tamaño de nuestro hilo, entonces alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de L entre X. ¿Por qué? Porque sustituimos aquí el valor L. Si Y vale L, aquí le ponemos si Y vale L. ¿Cuánto vale alfa? Lo despejamos. Es L entre X, tangente inversa. Entonces nuestra integral nos va a quedar así ya. 2k lambda entre X, integral de 0 a tangente a la menos 1 de L entre X. Y voy a borrar esto de arriba porque pues ya parece que no lo necesitamos, ya lo vimos, para que nuestra integral no se vea tan amontonada. Luego queda estos cálculos muy amontonados. De 0 a la tangente a la menos 1 de L entre X. Y esto es coseno de alfa de alfa. ¿Cuánto vale la integral del coseno? Vale seno. La derivada del seno, pues ustedes recordarán, es el coseno. Algo así, miren. Derivada del seno de alfa entre alfa es igual a coseno de alfa. Lo buscan en unas tablas. Entonces la integral, pues obviamente el seno de alfa es igual a la integral del coseno de alfa indefinida, ¿verdad? Aquí tenemos que evaluarlo entre los límites que tenga la integral. Si son a b, pues aquí lo evaluamos. Entonces simplemente pues vamos a poner ese coseno y ese seno y lo vamos a evaluar. Ya tenemos todo, ya podemos borrar todos los cálculos que teníamos acá porque ya están.
Entonces, simplemente nos va a quedar así. 2k lambda entre x. La integral de 0 a la tangente a la menos 1 de L entre x del coseno de alfa va a ser igual a 2k lambda x seno de alfa evaluado desde 0 hasta tangente a la menos 1 de L entre x. Bueno, sabemos que el seno de 0 pues es 0 y entonces finalmente nos va a quedar el campo ya aquí es igual a 2k lambda sobre x seno de la tangente a la menos 1 de lambda entre x. Y este va a ser el campo de un, vamos a ponerlo aquí, le voy a poner E que depende de x, porque efectivamente depende de x, pero este es de un cable o de un hilo, le voy a poner, este es el campo de un hilo. Este es una x también. Ese es el campo del hilo. Como pueden ver, generalmente en los libros de texto les evitan a los estudiantes, los autores de libros de texto como que tienen en la cabeza la idea de que los estudiantes son unas personas que pues no entienden, ¿verdad? Y creen que utilizando conceptos aún más oscuros como el del infinito, porque suelen calcular esto cuando el largo del hilo es infinito, si se hace el largo del hilo infinito, pues llegamos a la expresión de los libros de texto que suelen utilizar. Aquí como es un cable finito, pues tenemos esta expresión que luego pronto analizaremos. Vamos al siguiente ejemplo. Este fue para un hilo, ahora vamos a hacerlo para uno más sencillito. No muy sencillito, que es el campo, vamos a ponerlo aquí, campo de un anillo cargado. En lugar de que sea un simple hilo, ahora vamos a colocar un anillo. Ese es el anillo que vamos a utilizar. Entonces está cargado. Miren. Vamos a suponer que está cargado nuevamente. Puede ser con carga negativa, el procedimiento es el mismo y generalmente es bueno dejarles de tarea nada más cambiarle los signos a ver qué hacen los estudiantes, ¿verdad? A ver qué hacen. Vamos a colocar nuestro sistema de referencia como siempre aquí. Bueno, pero bien hecho, ¿verdad? Bien hecho. Entonces, sacamos aquí el eje y queremos calcular aquí. Aquí, miren. Aquí en este punto queremos calcular el valor de nuestro campo. Obviamente aquí no hay nada, ¿eh? Aquí suponemos que hay una carguita así y por lo tanto pues nuevamente va a haber así. Este que viene de aquí se va para allá, aquí sigue nuestro sistema y como antes lo único que nos va a interesar son las componentes a lo largo del eje X, como antes. La diferencia es que aquí es lambda de S, donde S va a ser integrado a lo largo del anillo. Esta va a ser nuestra densidad de carga, va a ser ds, lambda ds. Bien, vamos a hacerlo como lo hicimos antes. Ya debe de quedarnos más o menos claro cómo es el asunto. Entonces tenemos que nuestro elemento de campo a lo largo del eje X, pues va a ser K lambda ds entre R, vamos a poner que este es R, este es X, este es Y nuevamente, R. R es este eje de aquí, X va a ser el de aquí y el de ahí. Va a ser R cuadrado por el coseno de alfa. Como antes, pues el coseno de alfa, aquí lo pongo, coseno de alfa es cateto adyacente, que es X, entre hipotenusa, que es R. Entonces nos quedará de X es igual a K lambda de S entre R al cubo por X. Hay una gran diferencia entre este ejemplo y el anterior. Como pueden ver, cuando integremos, vamos a integrar, vamos a sacar todo lo que no dependa del elemento de integración. Entonces K, lambda, R cubo y X no dependen de la integración y más, esto es
toda la circunferencia es una integral cerrada y nos va a dar K lambda es entre R al cubo, 2pi por R, 2pi por Y diríamos aquí, 2pi por Y, porque ese es el radio, Y, el valor de Y, pero vamos a simplificarlo todavía más, nuestra expresión nos va a quedar entonces el campo X del anillo, aquí lo voy a poner del anillo, va a ser igual a K lambda, la voy a sustituir por Q entre el 2pi, así, y nos va a quedar aquí una X, nos quedó aquí un 2pi y un R al cubo, este y este se van, por lo tanto, el campo del anillo, pues nos va a quedar como K, Q, X entre, aquí lo ponemos, Y cuadrada más X cuadrada a la 3 medios, donde este es el radio del anillo. Continuaremos con esto en la siguiente. Gracias.